El jueves por la mañana, cuando empecé a llamarla, su celular se fue directo al buzón de voz y miré por las ventanas del garaje. Pensé, caray, su auto está aquí. Le dije a Dan, mi esposo, que me preocupa Sue, pero le aclaré que no le ha pasado nada. Una viuda muy querida, muy involucrada en esta comunidad unida de Florida, simplemente desaparece de la nada. Esto es algo que simplemente no pasa. El 24 de octubre, Susan Malden fue reportada desaparecida en su casa de Harbor Island. Hicieron que pareciera que tú lo hiciste. Me están investigando. Tú no mataste a esa mujer, ¿verdad? ¿No? Dios sabe que te llamaré asesina. Vendera. No hagas eso, especialmente por teléfono. Ya vienen. La amiga cercana de Susan Malden, Phyllis Yates, había ido a la casa y notó que su vehículo todavía estaba en el garaje. La televisión estaba encendida, pero Susan no aparecía. El esposo de Phyllis usó la llave de Susan para abrir la puerta y entrar. Cuando desbloqueó la puerta y la abrió, la cadena o el pestillo de arriba todavía estaban puestos, así que tuvo que meter la mano y quitar la cadena con la mano. Y cuando entró, vio que su cama estaba sin hacer, lo cual no era típico de Susan Mona. Ella era muy meticulosa con cómo mantenía las cosas en su casa, así que estaban preocupados y fue entonces cuando llamaron a la oficina del alguacil. Al llegar y evaluar la escena por primera vez, observamos un par de cosas que parecían fuera de lugar, incluyendo el marco de una foto que estaba en la pared y un par de figuritas y una mesa que estaban movidas en la sala, así como el agua en el lavabo del baño principal. Susana hacía mejoras en su casa, por lo que era normal algo de desorden. Pero Felisa conoce a su amiga como nadie. Ella no habría dejado su casa en estas condiciones. Notamos que tenía como una pequeña oficina en casa instalada en una de las habitaciones al lado del baño que había sido demolido. Notaron que la laptop de Malden faltaba, su teléfono también faltaba. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para localizar a Susan Malden. Susan Malden parece haber desaparecido de la nada. Es muy extraño. Los investigadores inmediatamente hablan con sus amigos y vecinos para aprender un poco más sobre ella. Susan Malden era una viuda británica de 65 años que vivía en Fleming Island, Florida, en el momento en que desapareció. Aunque no tenía familiares cercanos viviendo cerca, sí tenía una red de amigos muy unida. Susan era muy sociable y pertenecía a varios clubes, siendo una figura destacada en el club británico, su principal grupo. Todos la querían mucho ahí. Era fan de los Jacksonville Jaguars. Sus amigos la consideraban extrovertida, alegre y con gran personalidad. Desde la perspectiva de un detective, lo primero que quieres hacer en una investigación de persona desaparecida es descartar que simplemente se haya ido de viaje y haya decidido no decirle a nadie. Fue útil saber por sus amigos que ella tenía hábitos. Ella sí hablaba con la gente de manera regular, así que era completamente inusual que simplemente desapareciera y no hablara con nadie ni respondiera llamadas. De hecho, ese día tenía una cita con el doctor a la que se suponía que debía asistir, pero también la perdió, así que todo eso era fuera de lo común para ella. Los investigadores entrevistan de nuevo a Phyllis Yates, amiga de Susan Malden que reportó su desaparición. Sue y yo nos reuníamos generalmente todos los miércoles en su casa y cada semana me daba una actualización sobre él. Yo le decía a Jack Rabbit, está bien. ¿Qué te ha contado ella sobre ese tal Con Charter? Ahora, Dan y yo no conocemos a Corey, solo sabemos que tiene unos 40 años y es fuerte. No lo conocemos. En la entrevista con la policía, Yates mencionó las dificultades de Malden con su contratista, Corey Bendrum. Susan firmó un contrato con Corey Bendrum, así que lo contrató. Él pidió un pago por adelantado. Ella le dio unos 12,000, un poco más, así que él tomó ese dinero. Él demolió su baño y cuando digo demolió,
Él arrancó el panel de yeso hasta dejar los montantes, quitó el inodoro, el lavabo y los gabinetes, y luego simplemente lo dejó así. Y cada vez que ella intentaba que él regresara para terminar el trabajo, él siempre tenía una excusa. Cada vez que se suponía que debía presentarse el lunes, siempre le enviaba un mensaje con una nueva excusa. Susana era extremadamente meticulosa y detallista en sus interacciones con las personas y tenía un calendario en el que cada vez que hablaba con Cory, anotaba la fecha, la hora y lo que él decía. Por ejemplo, su hermana falleció y él tuvo que viajar a otro estado para recoger y traer el cuerpo. Se cayó de su camioneta, se lastimó el hombro y fue al hospital. Siempre tenía una excusa para no regresar al trabajo, lo que la frustraba mucho. Dijo ella, no vas a creer lo que hizo Cory ahora, Phil. Me hizo sentir incómoda. Un día, hace apenas unas semanas, él apareció y entró a su casa y le dijo lo bien que se veía ese día. ¿Cuántos años tienes, Sue? Ella respondió, 65. Él dijo, te ves muy bien. ¿Eres viuda? Ella respondió que sí, y él comentó que se veía muy bien. Luego preguntó si podía obtener un préstamo. Ella dijo, ¿un préstamo, Cory? Tienes 12,000 míos, no puedo prestarte. No has hecho nada por mí. Esa es su historia. Para mí... La descripción es preocupante. Empezamos a pensar que él estaba buscando la manera de aprovecharse de una mujer mayor que él. Y quizás al halagarla, él podría lograr que ella le diera más dinero. También podría haber indicado que él estaba probando si ella vivía sola para ver si sería fácil para él robarle cosas. ¿Dijo que él se molestó por eso? No, él solo le dijo que iría con el banco y que todo estaría bien. Entonces ella me dijo, Phil, ahora me siento muy incómoda con él. Le dije a Sue que había un problema. Ella respondió que el hombre no hizo nada. Decidí recuperar mi dinero. Yates informó a las autoridades que Malden tomó la decisión de enfrentar a Bendrum, exigirle que le devolviera su dinero y que si él se negaba a devolvérselo, ella iba a involucrar a la policía. Ella estaba enojada el miércoles con él, así que sabía que si él aparecía y no tenía un cheque de caja, probablemente no le iba a ir muy bien. Sí. Ella no se daba cuenta de que tal vez no le iría bien a ella, y en ese momento, ¿quién sabe qué pasó? Ella estaba segura, si algo le pasó a Susan, Cory definitivamente tuvo algo que ver con eso. Estoy buscando a mi amiga y le estoy rezando a Dios. Estoy rezando para que regrese con vida. Si está enojada porque pedí que alguien la ayudara con las cosas de Lou, la abrazaré, lloraré con ella y luego le daré una buena bofetada, porque yo también estaré enojada. Absolutamente, un buen amigo haría exactamente lo que tú estás haciendo. Sí. Y si ella alguna vez se enojara por eso, ¿sabes qué? Y puedo vivir con que ella ya no sea mi amiga en ese momento, después de que la haya traído de vuelta a salvo. Exactamente después de hablar con Phyllis Yates, los investigadores inmediatamente profundizan en el contratista de Susan. Cory Bendrum era un residente local del condado de Clay, creció ahí, fue a la preparatoria ahí y tenía muchos amigos. Cassidy, esposa de Cory, y sus 2 hijas llevaban una vida cotidiana en el pequeño pueblo del condado de Clay. Ella trabajaba para CSX. Él trabajaba como contratista independiente. Los niños iban bien en la escuela, vivían en un vecindario acomodado y les iba bien como familia. ¿Cómo estás? Solo quería darle seguimiento con un par de preguntas. Bien. Quiero decir, responderé a su pregunta. Sí, o sea... Sé de qué se trata esto. ¿De qué se trata? ¿Y qué hay de Sue? Los detectives vinieron el sábado a mi casa y me interrogaron sobre Sue, ya que hablé con ella la semana pasada. Al parecer sigue desaparecida. Sí, todavía está desaparecida. Bien. Nos preocupa ella y quiero hablarlo contigo. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Ya no hay más ahí? Como a las 8. Sí. Este contrato llegó más. ¿Y para ella? Hice una demostración del gato. Ella tardó 1.5 meses en decidir qué montón quería. Lo compró y yo lo recogí. Luego llegó el momento de hablar sobre la tina, los accesorios y todo eso. Simplemente no podía tomar una decisión. Él pintó un panorama en el que Susana era una clienta sumamente difícil de tratar, que cambiaba de opinión constantemente. Una imagen completamente opuesta a la que Susana había estado mostrando a Felisa sobre lo que estaba pasando. Avancemos rápido.
Yo aceptaba trabajos y ella estaba frustrada sin poder salir. Ella ya estaba lista, así que llegó un punto en el que era mejor para los dos si simplemente le devolvía su dinero, yo seguía con lo mío y ella podía buscar otra opción. Esa fue la conversación. Así que revisamos el papeleo, le hice un cheque y todavía tenía algunas cosas ahí. Tenía una bolsa de herramientas con algunas herramientas de plomería, la tenía ahí junto con unas tarjetas de plomería. Así que cargué eso en mi camioneta. Cargó las cosas en la camioneta y se fue. Esa fue la última vez que la vio, y ella estaba bien. Sí, solo era 1,200. Por todo el evento, ella solo te ha dado 12,000. Sí, y eso es lo que le devolví. Las autoridades sabían por Phyllis Yates que el 12,000, así que les sorprendió que Bindrum diera un cheque de 1,200 y dijera que era todo. Siendo sincero, eso buscaría el no weekend. Eres la última persona que habló con ella. Termina eso. Y si no marco esa casilla, alguien dirá... ¿Qué demonios repararon esa casilla? O sea, mira... Si hay algo... No me importa. Es una dama muy encantadora. Como Vanderham fue la última persona en ver a Susan con vida, los investigadores la vigilan de cerca y es entonces cuando regresan a la casa de Susan y encuentran nuevas pruebas. El sargento Calhoun notó una pequeña gota de lo que, en ese momento, parecía ser sangre en el piso de la sala. El analista forense halló más salpicaduras de sangre en la pantalla de la lámpara, cerca de donde se encontró la gota de sangre. Y luego, durante el proceso de revisión de la casa con luminol, encontramos señales de limpieza de sangre frente al fregadero de la cocina, en el piso, frente al gabinete de la cocina, donde también habíamos encontrado una pequeña gota de sangre. Rastros de sangre sugieren que no es solo una persona desaparecida, sino algo más siniestro. Cuando encontramos la sangre en su casa, quiero decir, en ese momento no me quedó ninguna duda de que algo horrible le había pasado a Susana dentro de esa casa, y Corey era la persona de mayor interés para nosotros. Los investigadores dirigieron su atención a la unidad de almacenamiento de Vanderham. Llevó las herramientas de la casa de Susana a su unidad de almacenamiento. Consideramos que Susana está fallecida, así que trajimos un perro cadavérico y el perro entró en la unidad de almacenamiento de Corey Binder y dio una alerta positiva por la presencia de descomposición humana en la bolsa que Corey había sacado de la casa de Susana. Muy cerca de esas herramientas, los investigadores no hallaron el celular de Susana, así que solicitan una orden para revisar los datos del celular de Vanderham y ver qué información encuentran. Cuando recibimos los datos de la orden de registro de su teléfono, era consistente que había comunicación real entre ellos. Y una vez que empezamos a revisar esos datos de ese día en particular, el 24 nos quedó claro que él había borrado datos de su teléfono asociados con ese periodo de tiempo. Los detectives van a la casa de Corey Vanderham para interrogarlo y ejecutar una orden para incautar su camioneta. Hola, ¿cómo estás? Oh. Oye, ¿qué pasa? No me gusta lo que conocí. Esto es... Oh. Esta es mi esposa Cassie, no puede despedirla. Oye. Mucho gusto. Oye. ¿Qué pasa? ¿Van a cenar o algo así? No, mi hija acaba de llegar. Oh, ¿en serio? Está bien, está bien. Sí. ¿Podemos hablar? ¿Terminaste? Sí. Solo él. Sí, está bien. Ya sé por qué me preocupo. Él habló conmigo afuera, frente a su casa. Le expliqué por qué estábamos llevando su camioneta, por qué la estábamos llevando. Estás en una larga racha que pronto terminará. Por eso quiero hablar contigo sobre esto. Eso antes de llegar al final. Si te gustaría hacer eso... No he hecho nada malo. No estoy diciendo que lo hiciste bien. Dices que solo estás cumpliendo con los requisitos, pero no necesariamente lo creo. Creo que ya me etiquetaron, creo que tienen una visión muy limitada, ya hablaron conmigo 2 veces, ya revisaron mi unidad de almacenamiento. Ahora, pueden llevarse mi camioneta si quieren, con o sin orden, no tengo nada que ocultar. Sé que trabajas en construcción y tienes cortaduras y rasguños en el cuerpo. Me di cuenta el otro día cuando hablé contigo. Tenías una aquí en la parte interna del brazo que se veía bastante reciente, justo aquí, arriba de tu tatuaje. ¿De qué es eso? Hago demostraciones de órganos de todo tipo de cosas. Noté que tenía un rasguño bastante grande en el brazo, justo arriba de la mano,
Y sabiendo que en este tipo de confrontaciones potencialmente violentas, ya sabes, una víctima puede, en el proceso de intentar defenderse, arañar a su agresor. ¿Sabes? Le pregunté si podíamos documentarlo digitalmente y aceptó. Disculpa, esa es mi esposa. Oye, siguen aquí, reviso la orden de cateo. Oye, cariño, sí. Me están mirando como si yo fuera la razón por la que Sue desapareció. Me tienen fichado por algo relacionado con Sue. Esto es una orden de arresto. Tú toma la camioneta. No me entregaré ni me arrestarán. No, para nada. No sé por qué vinieron con la mitad de la fuerza de detectives, pero solo se están llevando mi camioneta para procesarla. Decidí que le pusieran presión y solo lo expliqué. Encontramos varias inconsistencias en su historia, lo que empezó a limitar la investigación, especialmente en su territorio y sobre él, y que si había algo que tenía que decirnos para darnos una mejor oportunidad de encontrar a Susan, ahora era el momento. ¿Puedes decirme qué? ¿Le pasó a ella? No lo sé. No tengo ninguna pista. Claramente, tengo una imagen de algo, ¿verdad? No sé dónde está ella, no tuve nada que ver con ella. Lo sé, no sabes dónde está ahora, pero ¿sabes qué le pasó? No lo sé. No lo sé. Solo le di la mano en el porche y ya. Pero todavía hay preguntas. Cada vez que reviso cámaras, cada vez que voy a lugares y negocios que tal vez hayas visitado, nada de eso me dice que Cory no sabe. Todo me dice que Cory sí sabe. Diciéndome lo que querías decir. Él sabía algo. Él toma una foto. Dejé a Sue, quien estaba en la entrada. Nos dimos la mano y listo. Él lo negó y mantuvo la misma compostura, que no tenía nada que ver con eso. Pero mientras investigábamos más sobre él, supimos que en realidad, cuando era joven, tenía 17 años, había participado en un robo y un tiroteo en el área del condado de Clay. Y tu televisión te enfocaste en mí, así que encontrarla. Realmente lo espero. Que fue hace 27 años. Yo ciertamente tenía 17. Cory Bindrum tenía antecedentes penales y reunió a varios soldados fuera de servicio para venderles armas de fuego. Cuando los soldados fueron al bosque a buscar las armas, Bindrum y un coacusado menor de edad terminaron disparándoles. Bindrum fue condenado por agresión agravada con arma de fuego y sentenciado a 3 a 7 años de prisión y 10 años de libertad condicional. Sé que estás tratando de convencerme de que solo estoy enfocado en ti, porque hiciste algo estúpido cuando tenías 17 años, antes de que yo siquiera supiera que hiciste algo estúpido. A los 17 años, ya tenía varias cosas que me estaban como dando en la cara. Te estoy diciendo que no estoy aquí porque hiciste algo estúpido a los 17. Estoy aquí por lo que pasó entre ustedes dos. Por eso estoy aquí. ¿Sabes? Me mentiste, ¿verdad? Cuando hablamos el martes sobre lo que dijiste. Todo lo que le debías eran 1,29454. Y ese es el cheque detallado que me mostraste, fechado para el 10/24. Ese es el cheque que le escribí para reembolsarle. Tú le debías 12,000 y tengo todos los cheques que ella te escribió. Son 3. Junto con su lista meticulosa y detallada del dinero que te dio. ¿Verdad? ¿Por qué mentirías sobre eso? Porque 1,200 es una gran diferencia a 12,000. No, 1,200. Sigues insistiendo, aunque tengo los cheques de 12,000 que ella te dio. ¿Dices que ella estaba de acuerdo? El jueves, cuando hablaron, ella dijo, estoy bien, te dejaré trabajar. Aunque dicen que ya había tenido suficiente y que había terminado. O le ibas a dar efectivo o un cheque de caja, o ella te iba a demandar y a reportar. Ahora voy a tener un gran fin de semana. Lo siento por arruinarlo. Cuídate, amigo. Cory Benderam no está feliz de ser el principal sospechoso en esta investigación. Y curiosamente, después de que los detectives confiscan su camioneta, desaparece de su radar. El hecho de que Cory Bindrum desaparezca después de que le confiscan su vehículo es una indicación de que, potencialmente, Cory Bindrum tiene algo que ocultar. Cassidy me contactó y dijo que Cory se había ido de la ciudad y que no tenía idea de dónde estaba. Él no le contestaba las llamadas. Y nuestra investigación nos llevó a un informe de que Cory era sospechoso de un robo en Jacksonville. El cliente proporcionó información de que Cory había entrado a su casa, robó un cheque, falsificó el cheque por 5,000, falsificó la firma del cliente, cobró el cheque y luego huyó, Florida.
Las detectives de la oficina del sheriff del condado de Clay han identificado a una persona de interés en la investigación sobre la desaparición de una mujer de Fleming Island. El 24 de octubre se reportó la desaparición de Susan Malden en Harbor Island. La investigación confirmó que estaba desaparecida y en peligro. Antes que nada, muchas gracias por ver este episodio. Realmente le pusimos mucho trabajo. Y déjenme decirles, ya que estamos constantemente corriendo para armar estos episodios de crímenes destacados, hay algo que tengo que mencionar que hace el día a día mucho más fácil. Puede que te guste esto, se llama Upside, es nuestro patrocinador. Esta app te da reembolsos en efectivo por gasolina, víveres y comida. Es fácil de usar, gratis y la utilizo al cargar gasolina o en tiendas de conveniencia. Puedo usarla cuando como algo rápido. Y así es, esto es reembolso en efectivo real. Después de gastar, el dinero aparece en tu cuenta de Upside y lo transfieres directamente a tu cuenta bancaria. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descargas la aplicación de Upside gratis. Compras lo que planeas comprar, pagas como siempre con tu tarjeta de débito o crédito, presentas una reclamación en la aplicación y así de fácil. Dinero de vuelta. Para saber cuánto ahorras con Upside, haz clic en el enlace o escanea el QR en pantalla. Usa el código PRIMECRIME y recibe 25 centavos extra de reembolso por galón en tu primer tanque de gasolina. El señor Vinderam cooperó en la investigación de los cursos, pero recientemente se fue sin explicación y su paradero es desconocido. Se solicita a quien tenga información sobre Susan Malden y Corey Vinderam contactar a la detective Fryer de homicidios de la oficina del sheriff del condado de Clay. Corey Vinderam desaparece. Tiene un cheque robado con él y las autoridades no pueden localizarlo durante varias semanas. El problema para cualquiera que intente desaparecer del radar es que vivimos en un mundo digital. No importa lo que intentes hacer, te rastrean de muchas maneras diferentes. Y hoy en día, casi todos y todo tienen una cámara de vigilancia, así que Corey Vinderam no pasa desapercibido por mucho tiempo. Conseguimos imágenes que mostraban que él estaba en el auto, cobró un cheque y se fue. Luego contactamos al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, quienes empezaron a rastrear su teléfono, así que estaba consiguiendo lo que comúnmente llamamos teléfonos desechables. Él llamaba a Cassidy o a su hija desde esos números. Ellos nos los daban, los entregábamos a los alguaciles de Estados Unidos y los rastreaban. Estaba en Colorado. Finalmente, se puso en contacto a través de Cassidy con un abogado y el abogado lo convenció de entregarse. Por cargos locales de fraude, fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Duval. Así que Corey Vinderam ahora está de vuelta en la ciudad. Pero los investigadores no están más cerca de encontrar a Susan Malden viva o muerta, así que necesitan ampliar su enfoque. Lee Locklear trabajaba con Corey cuando Susan desapareció, por lo que era clave localizarlo y entrevistarlo. El jueves 24, mientras trabajábamos, él dijo que seguía en casa. Se suponía que iba a recogerme, pero iba y venía. Sí, un minuto está como a 1 milla de distancia, al siguiente minuto no viene en camino y luego sí viene. Y en ese momento yo ya estaba muy enojada. ¿Eran las 9:48 de la mañana? Sí. Así que dijo, tengo que pasar por mi bodega y por el Home Depot para recoger el piso. Te aviso cuando salga. Surgió algo. Eso duró toda la mañana, como si estuviera súper alterado. ¿Siempre es así? Sí, pero últimamente ha probado cosas que lo alteran más. ¿Qué cosas? Ha consumido mucha cocaína. Descubrimos a través de Cassidy que tenía un problema de abuso de sustancias. Usaba cocaína. Había buscado tratamiento y ya estaba de nuevo en el buen camino. Pero ella le dejó muy claro que si volvía a caer en ese camino, lo dejaría sin darle otra oportunidad y se llevaría a las niñas con ella. Sí. Así que lo atribuía a que ha consumido demasiada cocaína. Ella ayudó a confirmar que el problema de abuso de sustancias de Corey había vuelto a aparecer, que estaba consumiendo de manera regular, se estaba comportando extraño y fuera de lugar. Pero hay una cosa en particular, dice Lee, que despierta el interés de los investigadores. Me dijo que si él hubiera matado a alguien y fuera a hacer algo con el cuerpo, lo tiraría en un lugar específico. ¿Recuerdas haber dicho eso? ¿Y cuál era ese lugar? ¿El basurero? Cuéntame toda la historia otra vez. Entonces fuimos al basurero y estábamos descargando cosas. Y yo solo bromeaba, estaba bromeando sobre eso. Y dije, oh, sería un lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo. Y él dijo, sí, es un lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo. Y luego como que bromeamos y nos reímos, ya sabes, no era en serio. ¿Recuerdas a dónde fueron en el basurero?
Siempre vamos ahí. Es un edificio grande, como que llegas. Ahí. Al pasar por las básculas, se nota que los contratistas van ahí por los paneles de yeso, alfombra y cubetas de pintura. Así que son escombros de construcción. Eso es todo. Siempre vamos al mismo lugar de descarga. En la entrevista con la policía, Lee Locklear lo confirma. El vertedero donde ella y Cory Van Durham bromeaban sobre enterrar un cuerpo era la estación de transferencia Rosemary Hill. Este es un vertedero que Cory Van Durham visitaba con frecuencia. ¿Crees que realmente la mató? ¿Que si pienso qué? ¿Que realmente la mató? Bueno, no sé, yo... Para eso es la investigación, para averiguar qué le pasó y dónde está. Espero que no sea así. Eso está súper escalofriante. Ay, Jesús, Rice. Lee Locklear dio a los detectives la pista más importante hasta ahora. Así que lo que hacen es organizar una llamada telefónica controlada entre Lee y Van Durham con la esperanza de que él revele más detalles. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a dispararte. ¿Por qué me disparas? Porque acabo de recibir una llamada del condado de Clay y van a enviar personas a mi casa para hablar conmigo. Está bien. Entonces, no sé qué se supone que debo decir. Hicieron que pareciera que tú lo hiciste. Me están investigando. Tú no la mataste, ¿cierto? No, Dios sabe. Te llamaré asesina, Van Durham Lowe. No hagas eso. Lo dudo mucho. Me estaban preguntando sobre todos los trabajos en los que he estado contigo. Me preguntaban qué materiales se usaron y cosas así. Tenía, ya sabes, una bolsa en la parte trasera de mi camioneta, ya sabes, pero es el mismo material, es aislamiento. Y seguían preguntándome una y otra vez sobre el concreto. ¿Concreto? Sí. No usamos nada de concreto. Eso es lo que me preocupa, porque después de que dijeron eso, siguieron hablando de la parte del concreto y no sé de dónde viene esto del concreto. Compré 2 bolsas de concreto ese día que fui a Strack, el jueves de Karen. Cuando recogí su piso, compré 2 bolsas de concreto de 60 libras. ¿Y qué más demonios? Debería comprar silicón. Le dije que fui a Home Depot, así que seguro vieron que compré 2 bolsas de concreto. La policía obtuvo videos de Home Depot el día en que desaparece Susan Malden, donde se ve a Van Durham comprando bolsas para contratistas y concreto de secado rápido. ¿Para qué usaste el concreto? Iba a usarlo para un escalón, porque necesitaba esos de madera. Le dije que debía hacer algo permanente. Sí. Así que estaba un poco molesto con la idea de, ya sabes, simplemente verter concreto, ya sabes, como otro escalón. ¿Todavía tienes concreto? Sí, se mojó atrás de la camioneta, eres tú, lo tiré. Estaba a punto de decir, solo llévalo de regreso a la tienda, pide un reembolso y así tienes un recibo. Sí, cada vez que llueve, entonces cayó en mi camioneta. Porque, ya sabes, la parte de atrás, esa tapa negra del tanque, no se queda abajo. Sí, disculpa, ya lo tiraron. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Que lo tiré directo al río? ¿Hablas en serio? No lo sé, quizá por eso preguntan. Cuando ella le preguntó qué pasó con el cemento que compró esa mañana, él dijo que la caja de su camioneta a veces tiene fugas y se moja. Así que tiró las bolsas de cemento y se deshizo de ellas. Ni siquiera he estado cerca del río. Ya están exagerando y actuando tontos. Los investigadores deben descubrir qué hizo Cory Van Durham con el cemento. Así que, usando datos de torres de telefonía celular y la propia aplicación Life 360 de Van Durham, pueden rastrear sus movimientos. El día que Susan desapareció, los datos de Life 360 se deben al abuso previo de sustancias de Cory. Él y su esposa acordaron que él tendría esa app en su teléfono para que ella pudiera rastrear sus movimientos. Así que esa es otra pieza del rompecabezas. Él tenía el Life 360 funcionando todo el tiempo esa mañana, cuando fue a Home Depot, esa mañana, cuando fue a la casa de Susan, cuando estaba estacionado de reversa en su cochera. Rastreamos con esos datos. El día que desapareció Susan Malden, él apagó su teléfono a las 8:45 a.m. durante 1 hora. Y el hecho de que él apagara la aplicación, desapareciendo digitalmente, fue preocupante para las autoridades. Fue extraño notar que el Life 360 se apagó cuando fue al vertedero Rosemary Hill y se encendió de nuevo al regresar a casa. Al entrar al vertedero, Rosemary se registró y pesaron su camión con todo lo que llevaba. Entró con aproximadamente
300 libras y cuando salió 300 libras más ligero. Pero recuerda, en esa llamada telefónica entre Lee y Binderum, él dijo que solo tenía 120 libras de concreto que necesitaba tirar. Entonces, ¿cuál es la discrepancia? Sabíamos exactamente cuánto pesaba Susana en ese momento, porque había tenido una cita reciente con el doctor. Las bolsas de concreto y su peso sumaban justo esas 300 libras. Así que eso nos decía que él sentía que necesitaba equilibrar esa balanza si iba a llevar su cuerpo allá y deshacerse de ella. Ahora, la gran pregunta para los investigadores es, si asumimos que la basura que Corey tiró contiene tanto el concreto como los restos de Susan, ¿dónde exactamente está? Ahora podemos reducir y determinar dónde podrían estar sus restos. Fuimos a una instalación en Folkestone, Georgia, Isla Chester, y coordinamos esfuerzos con el FBI para realizar una búsqueda de los restos de Susan en el vertedero de Isla Chester, el área que estábamos buscando. Lo describieron del tamaño de una mazmorra de béisbol, pero a mí me pareció más grande. Era tan alto que al llegar no se veía la cima desde abajo. Las autoridades revisaron unas 7.600 toneladas de basura para hallar el cuerpo de Susan Malden. La información en ese momento era que ninguna agencia había logrado recuperar exitosamente restos humanos en un vertedero. Para ellos no estaba claro si encontrarían el cuerpo de Susan Malden alguna vez. Después de 9 días, no habíamos encontrado nada. ¿Sabes? Empiezas a sentirte un poco desanimado y a pensar que no vas a encontrar nada, especialmente cuando solo te queda un día. Sabían que estaban buscando a Susan Malden, pero no tenían idea en qué estado se encontraba su cuerpo en ese momento. Así que tenían que examinar absolutamente todo lo que encontraban, sin importar qué tan grande o pequeño fuera. Yo estaba abajo haciendo mi búsqueda y recibí una llamada para que subiera a la cubierta superior y que era algo bastante importante. Podía escucharlo en su voz. Corrí hasta la cubierta superior. Fui hasta donde los investigadores estaban revisando y toda la actividad se había detenido. Me acerqué al individuo principal y me dijo, «¿Hemos encontrado algo?» Finalmente, hallamos parte de su mandíbula inferior. Estaba seguro de que era Susana. Un detective nuestro obtuvo los registros dentales de Susana en su dentista local. Transportamos la mandíbula a la oficina del forense y ahí pudieron confirmar que, de hecho, era la mandíbula inferior de Susana Malden y parte de sus restos. Empezamos a revisar los escombros restantes en esa línea en particular y fue entonces cuando encontramos la bolsa de contratista y el resto de sus restos dentro de esa bolsa de contratista. A simple vista, en las bolsas estaba el mismo logotipo que coincidía con el de las que Corey compró esa mañana antes de ir a la casa de Susana. Junto con los restos de Susana Malden, la policía encontró 2 uñas. Hicieron una prueba de ácido desoxirribonucleico para intentar determinar de quién era el ácido desoxirribonucleico si es que había alguno que se encontraría en esas uñas. El ácido desoxirribonucleico en la uña A fue rastreado hasta Susana Malden. El ácido desoxirribonucleico en la uña B fue rastreado hasta Susana Malden, así como a un hombre. Antes de que puedan acusar a Corey Binderum, las autoridades necesitan una pieza más del rompecabezas, la causa y la forma de la muerte. La patóloga forense realizó una autopsia y determinó que la muerte de Susana Malden fue de hecho un homicidio, que murió por traumatismo de fuerza contundente y estrangulamiento. La patóloga forense hizo un descubrimiento significativo que indicaba que el hueso hyoides de Susana Malden estaba fracturado en el momento de la muerte o cerca de ella, no después de la muerte, como resultado de la compactación en el vertedero, lo cual es consistente en investigaciones de homicidio con una persona que ha sido estrangulada. Ahora, los investigadores tienen una línea de tiempo clara y una teoría de lo que le sucedió a Susana ese día fatídico, y es escalofriante. El 24 de octubre de 2019, Corey Binderum iba de camino a la casa de Susana Malden. Esa mañana compró concreto y bolsas de contratista en Home Depot para facilitar ese crimen. Luego fue a su casa y tocó la puerta. Creemos que ella lo dejó entrar, donde él la confrontó de inmediato. Ella huyó de él durante ese encuentro. La persiguió, la golpeó, lo que la hizo caer al suelo. Ella siguió intentando escapar hacia la cocina,
donde finalmente él la estranguló hasta matarla. Limpió la escena. Lo mejor que pudo, salió por la puerta del garaje. Cargó su cuerpo junto con su bolsa de herramientas. Llevó su cuerpo al basurero y la desechó en el vertedero. El 31 de enero de 2020, los investigadores se movilizan para arrestar a Cory Binderam por el asesinato de Susan Malden. Cory ya estaba encarcelado en la cárcel del condado de Duval por fraude. Fuimos a la sala de entrevistas y le informamos que estaba arrestado por el asesinato de Susan Malden. Fuimos directos. Hablamos antes de ti, insinuando que yo tenía visión de túnel, pero no la tenía. Sabemos lo que hiciste. Localizamos a Susan, la vamos a llevar a casa y vas a ser acusado de asesinato y de manipular pruebas, para empezar. Sé que es mucho para decirte de golpe, pero obviamente lo has sabido todo este tiempo. Solo has estado esperando que sucediera. Estoy seguro para nada. Estoy seguro de que estás familiarizado con este proceso. ¿Cómo sigue a partir de aquí? Sí, te voy a decir, no voy a decir nada. Te vas a enojar otra vez. Oye, ganamos, conseguimos su cuerpo, te acusan. Yo no tuve nada que ver. Hubo múltiples caminos en esta investigación que seguimos para tratar de determinar si había algún otro escenario potencial donde alguien más tuviera algo que ver. Nuestra investigación nos llevó de vuelta a Cory Binderam. A lo que va mi mente es, quiero saber por qué. Eso es lo que no me deja dormir por las noches. Solo quiero saber por qué, porque a estas alturas ya lo superamos. Si lo hiciste, eso es suerte. Lo importante ahora es el por qué, y eso es lo que voy a descubrir. Depende de ti, pero me gustaría tener esa conversación contigo en algún momento. ¿Está bien? ¿Tienes alguna pregunta para mí? No tengo. Buena suerte. Casi 5 años después de que Susan Malden fuera reportada como desaparecida por primera vez, es cuando Cory Binderam finalmente va a juicio por su asesinato. El señor Binderam está acusado de 3 cargos: asesinato en primer grado, robo con asalto o agresión y manipulación de pruebas. El acusado se ha declarado no culpable, lo que significa que deben presumir o creer que el acusado es inocente. Ahora, las apuestas no podrían ser más altas en Florida porque si es declarado culpable del asesinato de Susan, Cory Binderam enfrenta la pena de muerte. Quiero contarles un secreto de algo que usamos en Ley y Crimen y puede serles útil. Nuestro patrocinador, Truthfinder, es el servicio de búsqueda de registros públicos que usamos para investigar a las personas de estos casos. Es un recurso muy útil. Ingresas un nombre, obtienes dirección, historial criminal y créeme, eso da tranquilidad. Truthfinder es uno de los mayores servicios de búsqueda de registros públicos en Estados Unidos. Con una suscripción pagada, obtienes reportes ilimitados de casi cualquier persona. Y eso incluye buscar delincuentes sexuales registrados en tu área también. Así que mantente informado, mantente seguro. Revisa registros públicos en Truthfinder Now en truthfinder.com/LC Prime Crime. Así que el 24 de octubre de 2019, Susan Malden le dio a Cory Binderam el ultimátum. Mi dinero de vuelta o habrá consecuencias. Y el 24 de octubre de 2019. Susan Malden desapareció porque esas eran las palabras que iban a hacer que la vida de este acusado se desmoronara por toda la ciudad. La fiscalía argumentó que había una persona que tenía un motivo para querer a Susan Malden muerta, y esa persona era Cory Binderam. Él fue a su casa y la mató. Y luego la tiró como si fuera basura. Ella pensó que estaba al final de todo. Esas acciones de este acusado serán claras para ustedes. Y lo otro que quedará claro es que él es culpable de lo que se le acusa. En los 3 cargos, creo que la fiscalía tenía un caso circunstancial increíblemente sólido contra Cory Binderam. Pero cada vez que tienes un caso basado en pruebas circunstanciales, significa que no tienes testigos presenciales. Cuando no tienes testigos presenciales, a veces un jurado dirá, bueno, para mí no es suficiente. El segundo caso se basa en pruebas circunstanciales. Los restos de la señorita Malden fueron encontrados. Cuando los encontraron, hay 2 cosas.
Descifraron un ácido desoxirribonucleico de Cassidy. Solo la señorita Malden lo descifró. B tiene una mezcla de 3 personas. Tienes a la señorita Malden. Las otras 2 personas son una mujer desconocida y un hombre desconocido. Ese hombre desconocido y esa mezcla de ácido desoxirribonucleico exclusivamente no es Cory Binder. Que el ácido desoxirribonucleico no sea de Binderum es crucial. Para la defensa, esto genera duda razonable a favor del acusado en un juicio penal. Descarten los cargos porque hay duda razonable en este caso. La Fiscalía tiene la carga de prueba, así que debe hacer movimientos importantes para fortalecer su caso. Por eso llaman a Cassidy Binderum al estrado. Ella es, sin duda, la mejor persona para hablar sobre el carácter y el comportamiento de Binderum en la época de este supuesto asesinato. ¿Conoce usted a un hombre llamado Cory Mickland? Sí, lo conozco, es mi ex esposo. ¿Y en algún momento durante su matrimonio se enteró de que el acusado tenía un problema con las drogas? Sí, me enteré. Él me dijo que estaba usando cocaína. Él había estado gastando mucho dinero. ¿Entonces fue a rehabilitación e intentó limpiarse? Sí, lo hizo. Esa fue una orden que yo le di. ¿Él también sabía que si alguna vez te enterabas de que usaba drogas otra vez, te irías? Sí. ¿Tú y el acusado revisaron el video de la cámara Ring de esa fecha del 24 de octubre? Sí, lo hicimos. Y cuando observaste la cámara Ring al momento de que él llegó a casa, alrededor de las 8:44 am, ¿qué viste en esa cámara? Una cosa que noté fue que cuando llegó a casa, echó su camioneta en reversa dentro de nuestro garaje y cerró la puerta del garaje. Eso fue algo inusual porque nunca lo había visto hacer eso antes. Lo otro significativo fue que cuando llegó a casa y cuando se fue, llevaba ropa diferente. Cassidy dijo que cuando revisó las grabaciones, notó que él tenía ropa diferente, lo cual confirmamos con las imágenes de Home Depot que vimos donde, al llegar en la mañana, antes de ir a casa de Susan, vestía diferente. La Fiscalía entonces llama a Thomas Smith, un recluso que compartió bloque de celdas con Binderum y, como puedes imaginar, tiene información relevante para este caso. Fue a conseguir algo de dinero, a cobrar dinero, y ella dijo que él aún no había terminado el trabajo y que no estaba llegando al argumento y todo se salió de control otra vez. ¿Hubo alguna violencia entre ustedes? Dijo eso, ella empezó a alzar la voz y él intentaba callarla, así que la golpeó y luego empezó a gritar y la estranguló. Y también hay grabaciones de la entrevista policial con Thomas Smith, donde entra en aún más detalle sobre lo que supuestamente Binderum le contó. Mencionó algo sobre estrangular. Él dijo, ¿la asfixió y eso significa que la estranguló? Él dijo, se sintió raro porque dijo que sintió algo grandioso. Fue increíble porque esa información no la habíamos revelado a nadie más durante la investigación. Pero en el contrainterrogatorio, la defensa dice, va tras la credibilidad de Thomas Smith. Usted declaró que tenía una gran convicción de filmación, ¿es correcto? Sí, señor. Tuvimos una detención por un delito, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Esperas que testificar para el Estado te ayude con tus otros 2 casos de grabación de niños? Y consciente. No, no es así. Bueno, no lo eres. No, no lo soy. Los miembros del jurado suelen ver a los informantes de la cárcel con bastante sospecha, porque son personas que tienen un motivo absoluto para mentir, ya que normalmente están obteniendo un trato a cambio de ese testimonio. La defensa sigue posponiendo al siguiente testigo, Nicolás Kutu, el técnico del laboratorio criminalístico que realizó el análisis de ácido desoxirribonucleico en los restos de Susan Malden. Él está directamente en la mira de la defensa. El 20 de enero de 2021, usted publicó su informe que excluye al señor Binderum del ácido desoxirribonucleico encontrado en la uña B, ¿correcto? Cory Binderum fue excluido como contribuyente del perfil de ácido desoxirribonucleico mixto obtenido de este objeto. No solo fue excluido de la uña B, tampoco se halló su ácido desoxirribonucleico en la uña A, ¿cierto? Correcto. Los tipos de ácido desoxirribonucleico que se obtuvieron solo eran consistentes con Susan Malden de ese objeto. Y no se te enviaron defectos adicionales. Correcto. Solo una persona fue registrada como sujeto en ese momento, Cory Binderum. La defensa argumentó que la mezcla de ácido desoxirribonucleico hallada en la uña B exoneró a Cory Binderum.
Si la fiscalía dice que Susan Malden se defendió, se esperaría hallar el ácido desoxirribonucleico de Cory Bindram en su uña. Sin embargo, hallamos ácido desoxirribonucleico extraño de alguien totalmente distinto y desconocido. Según la defensa, eso era duda razonable. Después de 4 días de testimonios, el juicio pasa a los alegatos finales. Nada de lo que hagamos hoy traerá de vuelta a Susan Malden, pero definirá para siempre lo que le sucedió el 24 de octubre de 2019. Solo había una persona cuya vida iba a arruinarse si Susan Malden acudía a la policía. Solo hay una persona culpable en este caso, y es Cory Bindram, y la fiscalía les pide que lo declaren culpable, acusado de los 3 cargos. Cory Bindram no apuñaló a Susan Malden. La prueba de eso es el ácido desoxirribonucleico extranjero que se encontró debajo de la uña de Susan Malden. La uña y ambas uñas no tenían ácido desoxirribonucleico de Cory Bindram. Porque él no la atacó, él no la mató. Lo que realmente pasó aquí es que las autoridades empezaron con una imagen de Cory Binero y adaptaron su investigación para que encajara. Encontrarán dudas razonables por los conflictos y la falta de evidencia. Pedimos declarar al señor Bindram no culpable de todos los cargos. Este juicio tuvo argumentos muy sólidos de ambos lados, pero la verdad es que nunca sabes qué es lo que va a influir en el jurado. Y después de solo 4 horas de deliberaciones, regresaron con su veredicto. Steve Florida contra Cory Lee Bindram. Ningún jurado halló culpable al acusado de perjudicar personalmente, como decía la acusación formal. Ningún jurado encontró una declaración de culpabilidad en Berkeley, como se le acusaba en la acusación formal. Tampoco, ningún jurado encontró culpable al acusado de manipulación de pruebas, como se le acusaba en la acusación formal. Así que Dios los salve a todos. Después de su condena por asesinato en primer grado, Cory Bennett tuvo su juicio, donde el jurado iba a determinar si la pena de muerte era justificada o no, en este caso. En un verdadero momento de círculo completo, la fiscalía llama a Phyllis Yates. Recuerden, ella es la persona que básicamente inició toda esta investigación y ella presenta una declaración de impacto de la víctima, en nombre de Susan. Estoy agradecida. Ahora se está haciendo justicia. Ahora nos aferraremos a los recuerdos que construimos con Susan Malden en diciembre de 2006. A través de mi última cita de almuerzo con mi mejor amiga el 23 de octubre de 2019, espero con ansias ver a mi amiga especial en el cielo. Sue fue una bendición para Dan y para mí, y una alegría tenerla en nuestra vida. Conocer a Sue era amarla. Ahora, antes de que el jurado vote sobre su sentencia, la defensora de las víctimas, Leah Wilson, lee una carta de las hijas de Cory Bindram. Queridos miembros del jurado y honorable corte, nos llamamos Bailey y Megan Bindram. Somos las hijas de Cory Bindram. No podemos imaginar a papá lastimando a alguien. Él siempre ha sido un padre protector y amoroso para nosotras. Amamos a nuestro padre y les pedimos compasión al considerar su sentencia. El jurado entonces va a deliberar si Cory Bindram es sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte. Damas y caballeros, entiendo que el jurado ha llegado a un veredicto respecto a la recomendación de la sentencia. El presidente del jurado, el acusado Cory Louis Bindram, debe ser sentenciado de la siguiente manera: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 5 muertes. 7. El jurado regresó con 7 a favor de la muerte, 5 a favor de cadena perpetua. En Florida se necesitan 8 votos a favor de la muerte. Al no obtenerlos, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Estoy absolutamente convencido de que logramos justicia para Susan Malden y responsabilizamos a Cory Bindram por lo que hizo. Y lo más importante que aprendí de la investigación de Susan Malden es: nunca sabes con quién estás tratando en el día a día. Y siempre es importante tratar de investigar a las personas que permites entrar a tu casa.